Muy buenos días. Gusto estar con ustedes acá. Gracias por la invitación. No conozco los detalles de la suspensión, no he leído los pormenores legales de la misma. Mi primera impresión de leer el titular en los diarios y escucharlo en otros medios es positiva. Evidentemente, es de todos conocidos que Odebrecht ha sido una empresa altamente cuestionada, no solo en Panamá, sino en el continente americano completo, tanto América Latina como Norteamérica, Estados Unidos. Y así que desde ese punto de vista, pareciera ser, y comento esa palabra porque no conozco los pormenores y los detalles, de que el Estado panameño está reaccionando. Que ojalá eso fuese extensivo para demás contrataciones de otros contratistas que han estado abusando del Estado panameño y de los ciudadanos, obviamente de la mano de personeros inescrupulosos vinculados al Estado panameño por muchos años. Así que desde ese punto de vista pareciera ser una señal adecuada, pero antes de entrar en los detalles quisiera ver qué opinan los expertos de la parte técnico-legal. Me gustaría, por ejemplo, escuchar la opinión de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, y algunos otros expertos técnicos en la materia. Sí, ya la empresa ha emitido un comunicado esta mañana diciendo que no han incumplido el contrato y que ellos se mantienen en el sitio de la obra y que les faltaba muy poco para concluir. Y bueno, sí, ya los abogados de Transparencia Internacional los han confirmado que es posible interponer un recurso de apelación. Así que todavía no debemos estar tan contentos, don Felipe. No, yo tampoco, yo no te diría usar la palabra contentos, pero recordemos durante la gestión del gobierno inmediatamente anterior del ingeniero Varela, hubo mucha molestia por parte de la ciudadanía, y me incluyo, porque a pesar de que ya se sabía de los abusos cometidos en contubernio con contratistas como Debrecht y otros más, sancionados a nivel, a nivel de muchos países, se continuó trabajando con ellos acá y el argumento era que era peor para el país, suspender eso, etcétera. Nos dieron argumentos que yo creo que eran realmente inaceptables. Así que yo creo que yo no diría que es satisfacción, pero Es un yo avance. creo que es un avance. Yo creo que sí que por lo menos esperemos que los actores públicos de nuestro país estén conscientes de la molestia ciudadana de temas como el que acabo de comentar, ¿no? Y al final que se cambie la ley, que para impedir que las empresas que han confesado además el pago de sobornos no puedan seguir contratando con el Estado, ¿no? Que al final eso es lo que nunca se logró en el gobierno pasado tampoco. Y no solamente eso, sino que, y además, eh, bueno, vemos políticos vinculados a estas empresas públicamente en redes sociales salir a decir que eso es mentira. Solo falta decir que las condenas que le han hecho a Odebrecht en otros países son falsas también y que en Estados Unidos se le ha perseguido políticamente a Odebrecht. O sea, ¿hasta cuándo nos van a mentir y tratar de engañar? O sea, es llamarnos directamente a la cara estúpidos. Así de sencillo. Bien, ahora también, señor Chapman, la saluda Mirna. El país se encuentra frente a varios panoramas económicos. Uno de ellos, estamos frente a pocas horas del fin del alivio financiero. ¿Qué análisis hace usted del país en este momento y qué rumbo estamos llevando a nivel económico? Hay quienes cuestionan de que no hay un plan certero de reactivación económica. Estamos todavía atravesando por una situación supremamente difícil. La contracción económica el año pasado, en el año 2020, ha sido lejos la mayor contracción económica que ha visto este país en su historia. Interrumpe el proceso de expansión y crecimiento económico más longevo, más prolongado que ha tenido Panamá en su historia, y lo interrumpe de una forma dramática. Es decir, de parar de crecer, caímos, como dicen, de un piano de un 10º piso, con una contracción nominal del Producto Interno Bruto superior al 20%, lo cual nos retrotrae
a un Producto Interno Bruto de 5 años antes, tanto a nivel total como a nivel calculado por habitante, lo cual obviamente nos va a tomar varios años recuperar ese terreno perdido. Este año, a pesar de que vamos a tener un crecimiento alto, probablemente si no el más alto, uno de los más altos en este continente, todavía ser insuficiente para llevarnos a los niveles pre-pandemia, lo que significa que nos va a tomar varios años. Dicho eso, yo creo que van a haber primero varios efectos a corto plazo, el próximo año y tal vez el subsiguiente año. Hay efectos rebotes, obviamente que y me refiero a eso, es con el simple hecho de permitirnos a todos los ciudadanos de reactivarnos económicamente, eso inmediatamente produce un efecto positivo. Y los invito a mirar unos datos bien curiosos. Hay datos que publica un sitio web que se llama Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, y también lo publica Google Mobility. Y podemos ver la relación que hay entre el relajamiento de las medidas de confinamiento y movilidad y el índice mensual de actividad económica en Panamá. Hay una correlación casi perfecta. En la medida que se han ido relajando esas medidas restrictivas, inmediatamente repunta la actividad económica en casi todos los sectores. Y digo casi todos los sectores porque hay algunos donde no se ha recuperado el turismo, por ejemplo. A diferencia, por ejemplo, de la construcción, del comercio y de muchos otros sectores que inmediatamente al levantarse las restricciones se reactivan. Ahora bien, eso tiene un efecto que se agota muy rápido, porque es decir, es como soltar la represa de un río y una vez que cayó esa cabeza de agua, llega toda la normalidad nuevamente. Y si queremos levantar esa actividad posterior a ese efecto, tenemos que realizar reformas económicas en el país que están pendientes de hace muchos años. Es decir, las últimas reformas importantes económicas, estructurales que se han hecho en ese país data de los años 90, o sea, fines del siglo pasado. Llevamos ya 20 años donde realmente no hacemos ninguna reforma de materialidad importante ¿Cómo cuál en el deberíamos país. hacer? Por ejemplo, invertir dramáticamente en la educación. Por ejemplo, nuevamente reformular todas nuestras políticas públicas de defensa al consumidor y la promoción de la competencia y prohibir y perseguir los comportamientos monopolísticos, oligopólicos, que tanto daño le hacen al consumidor. Reformular el ente y tener un ente regulador de los servicios públicos de telecomunicaciones, de energía eléctrica, que tanto ruido, sobre todo en energía eléctrica, le han causado al país. Está el tema, por ejemplo, de turismo, donde realmente muy poco hemos hecho. A diferencia, me decía en estos días que hicimos una investigación, un experto canadiense dice, ustedes vean su cartera de productos que pueden ofrecer en Panamá, su portafolio, y lo comparan con Costa Rica y el de Panamá, pero es mucho más rico en opciones históricas, culturales, naturales, y Costa Rica produce el doble y en algunas ocasiones hasta el triple que Panamá. Obviamente ellos han llevado una campaña y una estrategia de turismo posicionado en un nicho específico por más de 20 años, 25, casi 30 años, cuando en Panamá lo cambiamos cada 5 años. Porque termina un gobierno, el siguiente gobierno nos dice que sabe más que el gobierno anterior que acaba de terminar y no hay ningún grado de Y continuación. quedamos en lo mismo. No quedamos en lo mismo, sino que al contrario, Costa Rica queda en lo mismo, queda enfocada y disciplinadamente mantiene una estrategia a lo largo del tiempo. Aquí cambiamos cada 5 años de estrategia y es como si estuviéramos vendiendo un producto diferente. Y al mercado que estamos yendo lo tenemos todo confundido porque no sabe si Panamá es cultura, si Panamá es aventura, si Panamá es historia, si Panamá es playa. Lo vamos cambiando todo el tiempo y pues no terminamos de posicionarnos. Y así como cambiamos esa estrategia, cambiamos otras más también, ¿no? Y ahora todas las expectativas están puestas en la mina. Ahora todos los problemas del país decimos que se van a resolver con el contrato con la minera. Pero eso yo no lo entiendo. Eso realmente, yo como tampoco, decimos, acá lo entendemos muy bien. Coloquialmente me vuela la mente. ¿Por qué? Primero, la construcción de una mina tiene un impacto en el Producto Interno Bruto cuando se hace la mina, igual como cuando se expandió el canal,
y después vemos el producto, el efecto en el producto posterior cuando iniciamos las operaciones. A diferencia del canal, que tiene un impacto en el Producto Interno Bruto muy generoso, la mina, por supuesto, tiene una contribución importante en las exportaciones de bienes, sin lugar a duda, y en su aporte de valor agregado al Producto Interno Bruto. No así, por ejemplo, a las finanzas públicas. El canal prepandemia aportaba 20 centavos de cada dólar que le ingresaba al gobierno panameño, 20 centavos se lo aportaba el canal. Hoy en día, pandemia el año pasado llegó a representar más de 30 centavos. Y eventualmente, y se va a mantener por encima de los 20 centavos por mucho tiempo. Obviamente, una actividad minera, ya sea la actual que tenemos u otras más, no van a aportar a esos niveles, salvo que el Estado panameño sea dueño de minas y produzca la totalidad de las utilidades transferencias al Estado, como por ejemplo el caso de Chile con Codelco, que no creo que queremos hacer eso tampoco. Así que hay variables, es decir, es una actividad importante, pero no es una actividad que me llama la atención a veces el impacto que esperan que vaya a tener desproporcionado, como uno escucha decir a algunas personas. Tal vez están viendo algunos números que nosotros no hemos visto cuando hacemos la tarea de los cálculos. Lo dudo. Y démosle el beneficio de la duda, ¿no? De pronto ven Ahora, algo que nosotros no estamos viendo. yo no quiero dejarlo ir, don Felipe, sin preguntarle qué anticipa usted con el fin de la moratoria, el fin del alivio financiero que va a ser mañana. Yo anticipo una situación muy difícil, tanto primero para los deudores que no pueden pagar, es una situación tremendamente angustiosa, y ahí lo que se va a probar es si realmente las fuerzas del mercado, en el buen sentido de la palabra, funcionan. Es decir, y me refiero a que las partes se puedan poner de acuerdo y que puedan operar exitosamente de forma coordinada. ¿A qué me explico? Es decir, que un deudor que genuinamente no puede pagar logre alcanzar acuerdos exitosos con un banco a quien le debe, de forma tal de que ambos terminen en una situación de ganar-ganar. Es decir, el banco no tiene que tomar las pérdidas, no tiene que liquidar garantías, y el deudor mantiene su buen estado de crédito y va pagando al banco en la medida que su actividad o su recuperación económica así lo permita. Ese es el mundo ideal, y ahí vamos a ver si el mercado funciona. Obviamente, en un caso, en un mundo irracional, si los bancos no quieren ponerse de acuerdo, los deudores no quieren ponerse de acuerdo, ¿cuál sería el efecto nefasto que ocurriría? Que el crédito no va a crecer. Y las personas que más crédito necesitan, ese pequeño y microempresario, que tiene un pequeño comercio, por ejemplo, que necesita capital de trabajo para comprar inventario, para vender, ya sea productos alimenticios, productos de consumo, etcétera, no tiene, entonces no va a tener capacidad de operar y va a tener que cerrar su negocio. Ese es exactamente lo que no queremos. O los individuos que no pueden, o los hogares que no pueden pagar sus casas, y que los bancos irracionalmente, que no me hace ningún sentido que hagan eso, salgan de sobremanera a reposeer viviendas y a venderlas en un mercado que ya tiene exceso de inventario de viviendas. ¿Quién se las va a comprar? ¿Qué van a hacer con esas viviendas? Como decimos en Panamá, ¿se las van a poner de sombrero? No hace ningún sentido. Igualmente con los automóviles. Así que la lógica nos dice que por interés de ambas partes, quien quiere cuidar su crédito y eventualmente quiere crédito nuevo para mejorar las condiciones personales y de su familia, o para su pequeña, mediana empresa, eventualmente logre acceder a esos nuevos créditos, se van a poner de acuerdo. De lo contrario, ¿qué vamos a tener? Los que realmente necesitan crédito no van a tener acceso a crédito más competitivo, como los bancos, van a terminar consumiendo crédito o accediendo a crédito del agiotista, del prestamista informal del barrio, que te va a cobrar 100% en tasas de interés, lo cual obviamente más daño le va a hacer. Y quienes no necesitan créditos, a los que les van a ofrecer crédito y no lo van a tomar. Entonces, ese sería el peor escenario, que no lo veo ocurriendo. Por acá me pregunta un colega suyo que qué piensa usted del reintegro de trabajadores en octubre, porque muchas empresas no tendrán cash para liquidar, ya que las empresas ajustaron sus necesidades de personal acorde a las ventas. ¿Cuál es su opinión sobre eso?
Bueno, primero que ese colega está apuntando, está poniendo el dedo en la llaga y está haciendo como el dermatólogo, directamente al grano. Porque es el tema, creo yo, a mí personalmente, que más me preocupa y más me quita el sueño. Hay dos temas que me preocupan muchísimo. Uno, para mí el efecto mayor de la pandemia ha sido el desempleo, el impacto humano que ha tenido, no solamente el incremento desproporcionado del desempleo por encima del 20%, que recordemos la última crisis que tuvimos, de una contracción cercana al 14% del PIB en el 88, 89, el desempleo no pasó 14% tampoco. Es decir, que estamos hablando de una contracción mayor que aquel entonces y un desempleo muchísimo mayor que aquel entonces, que en aquel entonces nos tomó una década bajarlo de forma importante. La pregunta es cuánto tiempo nos va a tomar ahora. Para poner sal a la herida, el empleo o la ocupación informal ya sobrepasó el 50%. Los asalariados han caído de forma importante, los asalariados privados, que es el motor de consumo más importante de este país, han caído de forma importante, ya aumentando del asalariado del sector público, donde hay un exceso de trabajadores. Y por dar un ejemplo, nada más mencionar un caso, dos empresas, imagínate, y ustedes piensen cuál es más eficiente. La Caja de Seguro Social tiene 35,000 empleados. El Canal de Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá, tiene menos de 10,000 empleados. Una diferencia de 25,000. ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál aporta más valor agregado a la sociedad? Lo dejo en ese pensamiento. ¿Qué va a pasar? Cuando se levante la suspensión de contrato, va a venir, va a tener que sincerarse el mercado. Y en efecto, yo comparto la misma preocupación. Va a haber muchas empresas que no van a estar en capacidad de pagar las prestaciones que vienen con la terminación de los contratos. Y es un tema que nosotros hemos venido diciendo a lo largo de la pandemia. Montar un programa de alivio financiero a esas empresas mayoritariamente pequeñas, medianas y micro, para financiarles el pago de esas prestaciones laborales, porque no van a tener el efectivo para hacerlo, cosa que no se ha hecho, lamentablemente. Ahí de esas cosas que uno se pasa predicando en el mar y orando en el mar, y no hemos tenido éxito en lograr ese convencimiento que sentimos que hubiera podido ayudar muchísimo, porque esas personas que no van a tener un empleo formal, por lo menos algo de dinero se van a llevar a su casa. Y el otro tema que me preocupa allí es empresas que les va a ser muy traumático reajustarse para sobrevivir post pandemia, porque las reglas laborales que tenemos son tan complejas, tan duras, que muchas empresas ahora van a tener que ir al Estado a demostrar. Fíjese que a mí por la pandemia yo tengo que despedir empleados o tengo que terminar relaciones laborales. No, ahora usted tiene que demostrarme eso, o si no es lo equivalente a un despido ilegal. Estoy obviamente haciendo una exageración, pero esas son las normas que tenemos en nuestro país. Y este tema me lleva al segundo de mi mayor preocupación, que es la Caja de Seguro Social, en particular el programa de pensiones de beneficio definido, que ya tiene flujo de caja negativo y se está financiando con sus ahorros. Y en cuestión de 3 años se va a consumir todos los ahorros que tiene ese programa, y eso va a poner una presión gigantesca sobre las finanzas públicas, que va a tener entonces un impacto en nuestra calificación de riesgo, en el costo de endeudarnos en lo público y en lo privado. Y me preocupa sobremanera porque los mensajes que he visto de cómo atender ese problema realmente lo agravarían. Por ejemplo, eso de fusionar los dos programas que hay, ya está técnicamente demostrado que es inviable. No resuelve el problema y a mediano plazo lo agrava más. Entonces mi preocupación es que hay como esa negación a aceptar la complejidad del problema. Primero lo tienes que aceptar para luego estar dispuesto a adoptar medidas realmente tendientes a atacar el problema. Y don Felipe, creo que el tema del Seguro Social amerita un programa entero creo que de más de 1 hora para abordarlo y para explicarlo, como bien usted siempre lo hace, con mucha docencia y mucha claridad, y sobre todo nos pone sal en la herida, ¿no? Y nos abre aún más la llaga de la que usted hablaba,
de lo que siempre hemos pensado y del panorama tan un poco pesimista que podemos ver del país en algunos aspectos, sobre todo el aspecto laboral. Gracias por haber estado acá en Radio Panamá, Vamos a Alexandra. tener Ojo, y antes que termine, más que una visión pesimista, es una visión realista. Realista, pero también pesimista en algunas cosas. Sí, sí, pero no. Yo siempre soy de los que veo el vaso medio lleno. Este es un país Qué que bueno. tiene cantidades de oportunidades que estamos dejando de pasar. Y eso es lo importante. Es decir, cuando nos miran de fuera, este país todavía brilla en el mundo. Y nosotros los panameños adolecemos de un trauma de autoflagelación, que realmente yo lo llamo a decir, queremos llegar a nuestro potencial. Y como decimos buen panameño, si nos ponemos las pilas, podemos alcanzar ese potencial. Y yo me quiero quedar con usted aquí toda la mañana hablando para que me explique todo lo que está pasando a nivel económico, pero se nos acaba el tiempo, Alexandra. Yo propongo, Felipe, que organicemos una segunda entrevista, porque en realidad el propósito de la entrevista era hablar del tema de la Caja de Seguro Social, pero surgieron estos otros temas que han sido tan interesantes. ¿Le parece si agendamos una segunda parte de la entrevista para hablar del Seguro Social? Yo la agendo ya. Con mucho gusto. Ponemos de acuerdo. Muchas gracias, Felipe Felipe Chapman, esta mañana con nosotros, aquí Chao, en Radio que estén Panamá. bien. Gracias por la invitación.